Claro, porque esas son las que más Yo lo que veo es, con algunos diseñadores es que esto que mencionas tiene que ver como, no sé si esté correcto el término, pero como la parte intelectual del diseñador. Creo que por lo regular están muy concentrados en la parte visual, en que sea un gráfico atractivo, en que si la sombra, en que si los efectos con Photoshop, y toda esa parte, ¿no? Y también lo veo en las conferencias o en estos congresos, ya no hay tantos, pero bueno, en su momento como que hubo un boom de esto. Y todas las preguntas eran hacia la parte visual, ¿no? O sea, era muy raro que algún estudiante levantara la mano y dijera, oye, ¿qué figura retórica estás usando? O, oye, tu metáfora me parece que no está bien aplicada. No, o sea, siempre era, ¿qué programa usaste para cambiarle el color de los ojos? ¿Cuánto cobraste? No, es la pregunta clásica. ¿Cuánto cobras por También. ¿Y tú cuánto cobras? Exacto. Entonces creo que antes, muy probablemente nuestras generaciones, porque tú eres 83, yo soy 84, estamos muy similares, creo que son de las últimas generaciones que visualizábamos el diseño como estas personas, digo, a lo mejor sin sonar tan pretencioso, pero intelectuales, ¿no? O sea, que nos gustaba leer, investigar, argumentar, decir, bueno, esta idea tiene que ver porque, mira, ya me leí estas tres cosas y a partir de esto encontré ciertos insights para desarrollar esta pieza. Por lo tanto, más allá de que sea visualmente increíble, te estoy diciendo por qué está construido este proyecto de diseño. Y actualmente creo que muchos chavos están muy concentrados en lo visual y que incluso si les preguntas, oye, pero ¿cuál es la idea? ¿Cómo? Sí, ¿cuál es la idea de tu pieza? Pues lo que me pediste. No, pero ¿qué quieres decir con tu pieza? ¿Cuál es tu argumento, no? ¿Cuál es tu ¿Por qué? Ajá, ¿por qué elegiste qué o cuál, las formas o qué? O sea, ¿cuál es tu línea de exploración? Porque al final, y nos pasaba en las aulas, ¿no? Ponen un proyecto y cada uno lo resuelve de maneras muy distintas. Entonces, cada uno va teniendo, a ver, a mí se me ocurrió irme por la ubicación geográfica. A mí se me ocurrió ir por la historia. A mí se me ocurrió por las formas. O sea, siempre hay una idea. Pero como que actualmente yo veo que esa parte de la argumentación, la investigación y el sustento de las piezas de diseño se queda como un poquito ahí diluido. Por ahí decían, pero hay una frase que me gusta mucho, que uso mucho en el aula. No sé quién la dijo, lo debo de decir, que decía que la creatividad es 90% transpiración y 10% inspiración. El hecho de estar afilando el hacha para cortar el árbol es más importante que cortar el árbol, ¿no? Entonces, la cultura general, esta parte de leer, no de diseño, o sea, sí de diseño, pero no solamente de diseño, sino leer de otro tipo de literatura, es la herramienta, creo yo, más importante del diseñador. El hecho de conocer un poquito de muchas cosas. Un buen amigo mío, colega, tipógrafo, Isaías Loaiza, estudia Lima, en un estudio de tipografía, no es universidad, pero que ellos hacen mucha tipografía de medida. Ellos, cuando contratan personal, cuando Isaías, que busquen un perfil que sea un conocimiento en forma de T, que sepan mucho de muchas cosas, pero que se profundicen en una. Es decir, tener suficiente cultura general para poder subir un proyecto de muchas áreas, pero tu área de expertise es esta. O sea, vas a Monalia, todo un poco, pero esta labor va a ser la tuya. O sea, tú eres experto ahí y te vamos a dejar aquí la responsabilidad de esa parte del proyecto. Entonces, esa idea del diseñador general, a mí me parece similar a los extremos, que es una formación interesante, ¿no? Antes el diseño era diseño, no había apellidos. Entonces bien podían hacer un mueble, como podían hacer tipografía, como podían hacer un libro, como podían hacer inclusive piezas de arte, ¿no? Cada vez la hiperespecialización del diseño te va llevando a perfiles un poquito más, como más técnicos, y que al final de cuentas se va haciendo como yo me enfoco en lo mío, en lo mío, en lo mío, en lo mío, y me olvido un poco de lo demás. Y esa parte creo que pasó, que muchos estudiantes empezaron a querer irse por la parte plástica, por la parte estética, por la parte visual de los proyectos,
sin tener muy claro qué es lo que estaban haciendo detrás. La verdad es que, por lo menos desde que yo soy profesor, hemos hecho un esfuerzo por sí meter un poco más esta escuela del razonamiento previo, ¿no? Decía un amigo nuestro, colega, luego Calles, que decía que se diseña acá y se grafica acá. O sea, diseñamos con el cerebro y graficamos con las manos, ¿no? Diseñar, designar, dotar de sentido a algo. Entonces, en las clases que yo tengo el gusto de impartir en la UDG, pues justamente hacemos eso, ¿no? Primero hacemos un estudio, un brief, conceptualizamos, definimos qué y después vemos la forma más correcta, por lo que queremos ser la forma más correcta o más clara para graficarlo, para pasarlo al papel, por la computadora, por donde sea, ¿no? Entonces, yo doy una clase que es de lettering y es un proyecto de lettering para todo el semestre. Y muchos quieren llegar de primera instancia a echar lápiz, ¿no? A rayar y explorar, porque es muy tentador hacer eso. Pero nos pasamos casi medio semestre definiendo características de cómo debería de ser de este proyecto para que después lo puedan graficar y que el resultado pues, se acorde a la estrategia, no a lo que me gustó. No es Facebook, no es like o no like, sino es funciona o no funciona. Y por ahí creo que va a estar padre, ¿no? Muchos diseñadores aterrizan esto que me acabas de compartir con, no sé, no me voy directo a la computadora, ¿no? O sea, primero tengo que hacerlo con mis manos y en papel y lápiz para después construirlo. Pero creo que también tiene que ver justo con esta pensar, pero como somos visuales, pensamos con papel y lápiz, ¿no? Entonces, creo que es por ahí que recomiendan mucho el tema del bocetaje y de la exploración manual, pues eso, para que pienses a través de ideas rápidas, pero que finalmente lo pienses, ¿no? A lo mejor habrá ciertos diseñadores que tienen la habilidad de, pues no sé, esperar, estar acostados pensando qué podrían hacer, qué podrían hacer, qué podrían hacer, y de momento llega el momento de eureka, aterrizar un gusto rápido y después construirlo, pero habrá otros que parte del proceso creativo es estar haciendo rayas. Y esta transfiguración que decíamos, ¿no? O sea, que la inspiración te encuentre trabajando, ¿no? O sea, vamos a empezar a trabajar, a leer, a bocetar. Hay un autor que a mí me gusta muchísimo, tengo el gusto de conocerlo personalmente, Román Esqueda, no sé si ya alguna vez te lo han compartido aquí en el podcast, seguramente sí. Tiene un libro que se llama El juego del diseño, que justamente habla de los procesos mentales que o sea, que el cerebro sigue cuando tienes una idea. Y en las clases lo que hacemos es intentar hacer como la ingeniería inversa del proceso. ¿Cómo tu cerebro piensa naturalmente? O sea, ¿cómo piensa de manera, digamos, espontánea? Para intentar que cuando no viene la inspiración, ¿qué haces, no? Entonces, ¿qué mecanismos seguiste cuando te inspiraste para intentar replicarlos? Y es una parte importante, ¿no? Como de tener mecanismos para que cuando las musas folleran, que a veces llegan cuando quieren, O que llegan, pero no les quieres para trabajar. o cuando llegan para otra cosa. Exacto, ¿no? O sea, te llegan a las 12 de la noche y dices, No. El estilógrafo, no. Hoy no. Hoy no es lo bueno. Pero entonces, ¿cómo poder sí mecanizar un poco esto para, si no te llega la inspiración, forzar un poco la mente para abrir diferentes canales o diferentes vías para generar? Algo que ya en mi ejercicio profesional yo encontré de mucho valor es que cuando era estudiante tenía la materia que más odiaba y que me daba más sueño. Bueno, tuve dos. La primera fue metodología de investigación, porque no entendía, y muy probablemente sea por el profesor que tuve, que no, o no lo supo llevar a proyectos de diseño, o no sé. O tal vez también tiene que ver que se mezcla un poco con el proyecto de tesis. Entonces, siento yo ahí que habría que tener como una división. Digo, no sé actualmente cómo se imparte esta materia, pero bueno, lo que sucedió es que yo no la quería, ¿no? Para nada. Y ya después, con mucho tiempo ya ejerciendo y egresado y bla, 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 me di cuenta de que la metodología es la clave. Porque, y lo he dicho en algunas otras charlas y con otros colegas, les digo, es que es la receta para hacer un pastel. La receta para hacer el pastel, pues hay 5 pasos. Primero el 1,
luego el 2, luego el 3, luego el 4, luego el 5. Vas a terminar con un pastel. ¿Quién sabe cómo vas a ver? Si esté bueno, si esté malo, si es de chocolate, si es de zanahoria, no sé. Pero vas a llegar a un pastel. Y eso hace que cuando lo entendí, me relajé muchísimo en mi ejercicio porque a mí me estresaba mucho que tenía una construcción de carrera en diseño editorial, pero luego llegaba un proyecto de diseño tridimensional y luego llegaba un proyecto que era de algo digital y me daba muchísimo estrés porque decía, es que yo no he hecho esto, ¿cómo lo abordo? A partir de todos los fundamentos que ya tengo, pero sin sentirme nervioso. Y al seguir las metodologías te das cuenta que, o sea, llegas al resultado, porque no te enfrentas a la hoja en blanco, te enfrentas a un libro, a un artículo, a una película, a una canción, y eventualmente las ideas empiezan a llegar. Y seguramente ya hubo quien lo hizo de forma, o sea, como de forma adecuada, y seguramente ya hubo quien documentó su proceso, y ya hubo quien puedes inspirarte, que no inspiratearte, dice por aquí, ¿no? O sea, que inspirarte en el proceso y saber, bueno, ya funcionó esta metodología en este contexto en particular. ¿Se parece el contexto? ¿Lo puedo aplicar acá? ¿O puedo partir de este proceso para adaptarlo a mi contexto que tengo ahorita? Entonces, pero vamos de nuevo, todo está en investigar, en leer, en documentarte y no confiar en las musas. Sí. A veces son medias tramposillas y Sí, claro. o sea, no son tan malas como a veces uno puede pensar, ¿no? ¿En qué momento te diste cuenta de esta parte de la investigación? ¿Cuando estabas en Madrid y regresaste a tomar materias o ya siendo egresado? No, durante la carrera todavía tuve por ahí profesores que, o sea, tienen mucho que ver también con la formación de los profesores, ¿no? La generación nuestra, y te consta, muchos profesores eran diseñadores industriales y a ellos les tocaron profes arquitectos o artistas plásticos. A nosotros ya nos empezaban a tocar profesores diseñadores gráficos, que a lo mejor no tenían tanta experiencia docente como nosotros, pero ya eran de tu propia profesión y entendían mejor la mecánica del diseño como tal, ¿no? Yo tuve en la última materia gestión, que era de diseño consciente, ya en el último semestre, un gran profesor de Dani Gutiérrez, amigo, buen amigo hoy en día, que él entró de suplente, ¿no? Teníamos otro profesor, también un buen amigo mío, Leo Mora, coautor del libro que me acabo de compartir, pero él, justamente como tenía un montón de chamba en la empresa, pidió permiso y lo cubrió Daniel. Y la verdad es que con Daniel yo entendí de manera mucho más clara, mucho más centrada, todo este proceso o sea, ahí conocí a Romancera, ahí conocí más a fondo y entendí el tema de la retórica, ¿no? Porque a veces pensamos que la retórica es hablar en griego, con términos un poquito ahí como rimbombantes, y la verdad es que si le quitamos todo este bluff académico, pues es lo que hacemos todos los días. Sí. O sea, hablamos en metáforas, hablamos en líneas, en sinécdoques, en toda esta parte. Y entonces ahí entendí cómo podríamos hacer esa ingeniería inversa, ¿no? Y sí, ahí fue. Si lo entiendes, pero quiero que lo leas y que escribas un documento en donde también argumentes lo que estás diciendo, ¿no? Una cosa que no hacemos y que creo que debería ser también muy bueno es escribir lo que pensamos. Porque cuando lo hablas, de repente sacar uno hablando y te puedes ir 2-3 horas dando vueltas al círculo, ¿no? Pero cuando tienes que ponerte a escribir, tienes que darle una estructura, tienes que darle cierto orden a las ideas, queda todo mucho más claro. Y yo creo que escribir, redactar, es un ejercicio que se está perdiendo cada vez más en el diseño, justamente porque debemos ir a la parte plástica, estética, bonita, que se vea bien, pero no estamos argumentando en palabras tanto orales como escritas, ¿no? Yo creo que escribir es un tema bien importante.